¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte, porque eso es justamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resulta importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los 6 primeros capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca el 7º capítulo de este mismo libro, El Sombrero Seleccionador, que incluye nuestro primer vistazo al interior de Hogwarts. Así que es uno que no se van a querer perder. Si les interesa descubrir cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar muy acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les aviso que el video contiene spoilers de toda la saga, ya que es un análisis profundo de información clave que las películas omitieron. Por eso les sugiero haber leído los libros o visto las películas al menos una vez, antes de meterse de lleno a esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a comenzar, porque tenemos mucho que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cuánto cambió el capítulo El Sombrero Seleccionador en su adaptación al cine, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal. Para todos los seguidores de La Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y ahora que ya están preparados con sus libros para este análisis, vamos a empezar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? Dentro del expreso de Hogwarts, la amistad entre Harry Potter y Ron Weasley se vuelve cada vez más fuerte. Harry, al nunca haber tenido nada ni ningún amigo con quien compartir, compra muchos dulces que no había visto nunca y los comparte con Ron Weasley, quien al tener muchos hermanos y no mucho dinero, tampoco había podido disfrutar de tantos dulces de esta manera. Ron también le presenta a Harry varios detalles del mundo mágico que a él le parecen fascinantes. Le habla del Quidditch, el equivalente al fútbol en el mundo mágico. Le muestra los cromos que venían dentro de las ranas de chocolate, que se salían de las tarjetas y regresaban a su antojo. E intenta enseñarle un hechizo para cambiar el color de su rata de gris a amarilla. En eso entra un chico a preguntar por su sapo perdido, Neville Longbottom. Y también una chica que les parece un poco molesta, Hermione Granger. Harry también se vuelve a encontrar con ese chico que conoció en el callejón Diagon, mientras compraba su uniforme de Hogwarts. El que no le agradó nada, Draco Malfoy. Solo que ahora iba con otros 2 chicos enormes y corpulentos, Vincent Crabbe y Gregory Goyle. Al conocer a todas estas personas se dio cuenta de que todos en Hogwarts habían escuchado hablar de él, lo que lo pone muy nervioso, ya que no sabía cómo reaccionar a su fama. Al llegar a la estación, los de primer año se suben a unos botes en los que navegan hacia el castillo de Hogwarts, guiados por Hagrid. Después de caminar un rato por el bosque, al fin llegan al castillo. Aquí es donde comienza el 7º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Sombrero Seleccionador. Después de que Hagrid levantara su gigantesco puño y llamara 3 veces a la puerta del castillo, la puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta de cabello negro y túnica verde esmeralda los esperaba allí. Tenía un rostro muy severo, y Harry pensó que era alguien a quien era mejor no hacer enojar. Entonces Hagrid le dice: los de primer año, profesora McGonagall. Es en ese momento cuando nosotros como lectores recordamos el primer capítulo del libro, donde se nos presentó a Minerva McGonagall, quien junto a Dumbledore y Hagrid
dejó al bebé Harry Potter en la puerta de la casa de sus tíos. Esa profesora que puede convertirse en gato y que había vigilado a los Dursley durante todo un día. En la película, en cambio, McGonagall no los espera en la puerta. Después de los botes, vemos a los alumnos entrar al castillo solos, subiendo una escalera. Así que no vemos cómo Hagrid llama a la puerta. Y como Hagrid no está, no escuchamos el nombre de la profesora McGonagall. Claro que nosotros al verla la reconocemos del inicio de la película, pero aún así creo que podría haberse presentado, porque los alumnos definitivamente no la conocían. En el libro es ella quien los guía al llegar al castillo. Primero los alumnos son recibidos en el vestíbulo de entrada, que era incluso más grande que la casa de los Dursley. Las paredes de piedra estaban iluminadas con antorchas resplandecientes. El techo era tan alto que apenas se percibía y se podía ver una magnífica escalera de mármol que conducía a los pisos superiores. Desde ahí siguieron a la profesora McGonagall por un camino señalado en la piedra y se podían escuchar cientos de voces del lado derecho, donde se encontraba el gran comedor. Pero antes de eso, McGonagall llevó a los de primer año a una habitación vacía, fuera del vestíbulo, para darles algunas instrucciones. Y lo que les dice es básicamente igual en el libro y en la película, aunque en la película se los dice arriba de las escaleras, y no menciona el banquete de inicio de año, ni que pronto ocuparán su lugar en el gran comedor. Pero es casi lo mismo, les explica que deben ser seleccionados en sus casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Por cierto, en la película también añadieron una escena de Draco Malfoy sonriendo al escuchar el nombre de Slytherin, lo que a nosotros nos va a indicar que Harry no quiere estar en esa casa. Y más adelante también vamos a ver a Ron diciéndole a Harry que todas las brujas y magos malos estuvieron en Slytherin. Estos momentos sustituyen a varias escenas que cortaron del libro, no solamente de este capítulo, sino también de capítulos anteriores. Desde el primer encuentro de Harry Potter con Draco Malfoy en el callejón Diagon, donde Draco dice que toda su familia estuvo en Slytherin, hasta cuando Hagrid menciona que muchas brujas y magos que se volvieron malvados, todos estuvieron en esta casa, incluyendo a quien tú sabes. Por eso en el libro tiene mucho más sentido que Harry no quisiera estar en Slytherin cuando llegó a Hogwarts, porque Draco Malfoy le recordaba a su primo Dudley Dursley. Pero más importante aún, Voldemort, quien mató a sus padres, estuvo en Slytherin. Y esto es clave porque Harry no quería ser como él. En la película, en cambio, nunca conocemos sobre la casa de Voldemort. Se enfocan principalmente en que Draco parecía un niño presumido y malvado, y como no le cae bien a Harry, Harry no quiere estar en la misma casa que él. Pero regresando a McGonagall, ella en ambas versiones menciona que sus casas serán como su familia, y que mientras estén en Hogwarts, sus triunfos harán que su casa gane puntos, mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierdan, y que al finalizar cada año, la casa con más puntos será premiada con la Copa de las Casas. Aunque en la película se deja fuera que los alumnos tendrán clases, dormirán en su dormitorio y pasarán tiempo en su sala común con los estudiantes de su misma casa. Tampoco se menciona que cada casa tiene su propia noble historia, y que todas han producido notables brujas y magos, ni que ganar la Copa de las Casas es un gran honor. También se omite cuando McGonagall les dice que esperaba que todos fueran un gran orgullo para la casa que les tocara, porque justo en ese momento Neville ve a Trevor en la parte superior de la escalera y corre a recuperarlo. Esto es muy diferente al libro porque, como ya vimos en el capítulo anterior, fue Hagrid quien encontró al sapo de Neville, Trevor, mientras se dirigían al castillo después de bajarse de los botes, aunque puedo entender por qué hicieron este cambio, ya que al hacer que Neville encontrara a Trevor en ese momento, provocan que McGonagall le lance una mirada de desaprobación, lo que sustituye parte de lo que les dice en el libro. Después de explicarles que la ceremonia de selección tendrá lugar en unos pocos minutos, frente al resto del colegio, también les sugiere que mientras tanto se arreglen lo mejor posible, y sus ojos se detienen un momento en la capa de Neville, que estaba atada bajo su oreja izquierda, y en la nariz manchada de Ron, que no se la había podido limpiar en todo el día.
Harry, nervioso, trató de aplastarse el cabello, aunque todos sabemos que eso no era muy efectivo, porque su cabello siempre era muy rebelde. Por cierto, en la película, curiosamente, su cabello se ve mucho más peinado, y no tan desordenado como en el libro, así que eso también podría ser una diferencia. Ahora, cuando McGonagall se va para preparar todo, en la película es cuando añaden la escena en la que Draco Malfoy se presenta, y le extiende la mano a Harry Potter diciéndole: muy pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores que otras. Potter, no querrás hacerte amigo de la clase indebida. Yo puedo ayudarte en eso. Pero Harry no acepta su mano y le dice: creo que puedo darme cuenta solo de cuáles son los indebidos. Gracias. Como en la película quitaron el primer encuentro entre Harry Potter y Draco Malfoy en el callejón Diagon, y también su segundo encuentro en el expreso de Hogwarts, usaron esta escena para explicar por qué a Harry Potter no le caía bien Draco Malfoy. Pero aún así nos perdemos varias cosas, como lo nervioso que Draco ponía a Harry al hablar tanto del mundo mágico, un mundo que Harry todavía no conocía para nada, lo mucho que le recordaba a su primo Dudley, lo que había mencionado de Slytherin, que toda su familia estuvo ahí, y también lo que pasa en el expreso de Hogwarts, cuando le dice a Harry que debería tener cuidado o podría seguir el mismo camino que sus padres. Además de que insultó a los Weasley y a Hagrid, que eran prácticamente las únicas personas que habían sido amables con Harry Potter en toda su vida. En la película definitivamente rebajaron mucho su maldad. Por eso tal vez en la película no se entiende del todo por qué Harry Potter rechazó su amistad tan rápido, porque solo lo muestran como un chico presumido, pero no mucho más malvado que eso. En el libro sí que era mucho más malvado y soltaba comentarios muy hirientes. En la película, McGonagall interrumpe a Draco y le lanza una mirada de desaprobación, lo que podría darnos una pista de que no es de confiar, pero como también le lanzó una mirada así a Neville, esto no queda tan claro. En el libro, sin embargo, cuando McGonagall se va, sucede algo completamente diferente. Esto nunca se menciona en la película, pero ninguno de los estudiantes sabía en qué consistía la ceremonia de selección. Así que en ese momento todos comenzaron a entrar en pánico. Harry le preguntó a Ron en qué consistía la selección, siendo su mago de confianza, pero Ron tampoco sabía. Dijo que era una especie de prueba y que Fred le había dicho que dolía muchísimo, aunque sospechaba que era una broma. Esto obviamente preocupó mucho a Harry porque él no sabía nada de magia, ni tampoco quería exponerse frente a todo el colegio. Pero al mirar a su alrededor vio que todos estaban igual de aterrados que él. Hermione susurraba muy deprisa todos los hechizos que había aprendido y se preguntaba cuál necesitaría, mientras que los demás casi no hablaban. Y en ese momento también aprendemos sobre otra de esas veces en las que Harry Potter realizó magia sin saberlo. Menciona en la narración que no había estado tan nervioso nunca, ni siquiera cuando tuvo que llevarles a los Dursley un informe del colegio, que decía que él, de alguna manera, había vuelto azul la peluca de su maestro. Sin embargo, no tuvo más tiempo de pensar, porque en ese momento unos 20 fantasmas de color blanco perlado y ligeramente transparentes entraron a través de la pared de atrás. En la película, nuestro primer vistazo a los fantasmas es un poco más adelante, cuando comienza el banquete de bienvenida. Mientras Ron está comiendo, se asoma Nick casi decapitado. Se presenta y luego aparecen los demás fantasmas de las casas, de los cuales, por cierto, no llegamos a conocer sus nombres. Pero en el libro, desde antes, tenemos un pequeño adelanto de ellos, y de un travieso poltergeist que fue completamente eliminado de las películas. Los fantasmas entran casi sin mirar a los de primer año, porque estaban discutiendo, y alcanzamos a escuchar la conversación entre dos de ellos. Uno parecía un monje gordo y pequeño, que después nos enteramos que era el fraile gordo, y otro llevaba gorguera y medias, que aunque aquí no se menciona, era Nick casi decapitado. Ellos decían: perdonar y olvidar. Yo digo que deberíamos darle una segunda oportunidad. Mi querido fraile, no le hemos dado a Pips todas las oportunidades que merece, nos ha dado mala fama a todos, y usted lo sabe, ni siquiera es un fantasma de verdad. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? En esta pequeña conversación ya aprendemos varias cosas. El nombre de Pips, el poltergeist. Que Pips le causaba muchos problemas a los fantasmas. Que Pips no era un fantasma de verdad, y que el fraile gordo era muy amable, y que siempre estaba dispuesto a perdonar y a dar segundas
nuevas oportunidades. Y esto tenía sentido porque había pertenecido a la casa Hufflepuff en su tiempo en Hogwarts, como descubrimos más adelante, cuando se dan cuenta de que ahí estaban los alumnos de primer año. Y el fraile dice: «Alumnos nuevos, están esperando la selección, ¿no? Espero verlos en Hufflepuff, mi antigua casa, ya saben». En eso llega de nuevo McGonagall y les dice que la ceremonia de selección va a comenzar. Es ahí cuando los fantasmas empiezan a irse. Harry, todavía muy nervioso, se puso atrás de un chico de pelo rubio, que más adelante aprendemos que era Seamus Finnegan, seguido de Ron. Y aquí es donde ya podemos regresar a la película. En ambas versiones los alumnos siguen a McGonagall y entran al gran comedor, un lugar magnífico, iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire, sobre 4 grandes mesas, donde los demás estudiantes ya estaban sentados. En las mesas había platos, cubiertos y copas de oro. En una tarima, en la cabecera del comedor, había otra gran mesa donde estaban sentados los profesores. La profesora McGonagall conduce allí a los alumnos de primer año y los hace detenerse y formar una fila frente a los otros estudiantes, con los profesores a sus espaldas. En la película es al revés, los de primer año les están dando la espalda a los otros estudiantes. Otra diferencia importante es que en el libro los fantasmas estaban entre los estudiantes, pero algo que sí se mantiene igual es que Harry escucha a Hermione susurrar. Es un hechizo para que parezca cielo. Lo leí en Historia de Hogwarts. Ahora, lo que pasa después sí es muy diferente entre ambas versiones. En la película, antes de que comience la ceremonia de selección, Dumbledore dice unas palabras. Menciona que el bosque está completamente prohibido para todos los estudiantes y también que el señor Filch le había pedido que les avisara que el corredor del tercer piso a la derecha estaba fuera de límites, para cualquiera que no quisiera sufrir una muerte dolorosa. Y esta fue la reacción de los estudiantes. Todo esto lo dice muy serio, y quiero que recuerden esta parte, porque regresaremos a ella más adelante y es muy importante. En el libro, sin embargo, Dumbledore no habla primero. La profesora McGonagall simplemente coloca un taburete de 4 patas frente a los de primer año, y encima pone un sombrero puntiagudo de mago, remendado, raído y muy sucio. Incluso Harry piensa que la tía Petunia jamás lo habría admitido en su casa. Lo primero que se le viene a la mente a Harry es que tal vez la prueba consistía en sacar un conejo del sombrero, algo que los muggles pensaban que era típico de magos. Pero después de unos segundos de completo silencio, el sombrero comienza a moverse. Una rasgadura cerca del borde se abre, ancho como una boca, y comienza a cantar. La canción del sombrero seleccionador fue completamente eliminada de la película, pero en el libro es muy importante, porque nos habla mucho más de lo que cada casa de Hogwarts buscaba en sus estudiantes. No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver, así que pruébame y te diré dónde debes estar. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad distinguen a los Gryffindor. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales. Esos perseverantes de Hufflepuff de verdad no temen el trabajo pesado. O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw, si tienes una mente dispuesta, porque los inteligentes y eruditos siempre encontrarán allí a sus semejantes. O tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Honestamente siempre se me ha hecho raro que en la película no nos explicaran más sobre los valores de cada casa. No esperaba una explicación muy extensa, por supuesto, pero si no querían incluir la canción, McGonagall podría haber mencionado algo así como: las casas de Hogwarts son Gryffindor, la casa de los valientes; Hufflepuff, la casa de los trabajadores; Ravenclaw, la casa de la erudición; y Slytherin, la casa de los astutos. Pero no explican nada. Y creo que por eso muchas personas no entienden del todo lo que significa pertenecer a cada una de las casas, incluso hasta la fecha. Sobre todo Hufflepuff y Ravenclaw se llevaron la peor parte, porque tampoco llegaron a tener mucho protagonismo en las películas. Por suerte en el canal yo ya expliqué lo que significa pertenecer a cada una de estas casas. Les dejo en la tarjeta y en la descripción estos
esos videos por si no los han visto. Pero bueno, en el libro sí llegamos a aprender un poco más de los valores de cada casa. Y también que el sombrero lee la mente de los alumnos. Esto no se revela en los libros, pero en 2015 se publicó un artículo en el viejo Pottermore, que ahora se puede encontrar en harrypotter.com, donde se explica que los 4 fundadores lo encantaron con el poder de la legeremancia, y que eso es lo que le permitía leer la mente de quien se lo pusiera, porque así podía interpretar sus capacidades, su estado de ánimo e incluso responder a sus pensamientos. Por cierto, también tengo todo un video explicando por qué el sombrero seleccionador nunca se equivocaba. Se los dejaré también en la tarjeta y en la descripción por si quieren conocer más del tema. Cuando el sombrero seleccionador terminó de cantar, las 4 mesas estallaron en aplausos. Ahí es cuando Ron se da cuenta de que Fred le había mentido. Entonces solo hay que probarse el sombrero. Voy a matar a Fred. No paraba de hablar de una lucha contra un troll. Esta parte es interesante, porque algunas ediciones de los libros mencionan lo de la lucha del troll, y otras no, pero creo que podría ser un pequeño augurio de lo que pasaría más adelante, específicamente en Halloween. Es verdad que ponerse un sombrero era mucho mejor que realizar un encantamiento, pero aún así Harry estaba muy nervioso, porque tenía que hacerlo frente a toda la escuela. Al escuchar la canción pensó que el sombrero exigía demasiado, porque no se sentía valiente, ni ingenioso, ni nada de eso. Y esas dudas dentro de Harry, el hecho de que no se sentía alguien especial, es algo que a menudo nos perdemos en las películas. En ambas versiones, ahora sí, Minerva McGonagall toma un gran rollo de pergamino y les dice que cuando los llame, deberán ponerse el sombrero para ser seleccionados. Aunque en la película no vemos la selección completa, solo a algunos alumnos. Por ejemplo, en la película McGonagall llama primero a Hermione Granger, quien va muy nerviosa, pero en el libro comienza a llamar a los alumnos en orden alfabético, así que la primera en ser llamada es Hannah Abbott, una niña de rostro rosado y trenzas rubias, quien por cierto se convertirá en la esposa de Neville Longbottom en el futuro. Ella fue seleccionada en Hufflepuff. Y ahí nos enteramos de que ellos estaban sentados en la mesa de la derecha. Susan Bones también fue a Hufflepuff. Luego de ella, Terry Booth fue seleccionado en Ravenclaw y se sentó en la segunda mesa de la izquierda. Mandy Brocklehurst también fue a Ravenclaw, aunque no me pregunten quién era, porque jamás volvemos a escuchar de ella. Lavender Brown fue la primera nueva Gryffindor, y ahí nos enteramos de que los alumnos de esta casa estaban sentados en la mesa más alejada a la izquierda, así que según el libro, las mesas estaban acomodadas así, de izquierda a derecha viendo desde la mesa de los profesores, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff. Mientras que en la película el orden cambia y queda así: Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff y Slytherin. Regresando al libro, Millicent Bulstrode fue seleccionada en Slytherin. Y al ver a los Slytherin, tal vez por todo lo que había escuchado, Harry pensó que todos parecían un grupo bastante desagradable. Después de eso comenzó a sentirse muy mal, porque recordó lo que le pasaba en las clases de gimnasia de su antiguo colegio, donde siempre era elegido al final cuando formaban equipos, no porque fuera malo, sino porque nadie quería que Dudley pensara que lo preferían. Justin Finch Fletchley fue a Hufflepuff. Y luego Harry notó que a veces el sombrero seleccionador gritaba el nombre de la casa de inmediato, pero otras tardaba un poco en decidirse, como le pasó a Seamus Finnegan, el muchacho rubio que estaba junto a Harry en la fila, quien estuvo sentado un minuto entero antes de que el sombrero gritara ¡Gryffindor! ¿Cuál creen que era la otra casa en la que hubiera podido estar Seamus Finnegan? Déjenme su respuesta en los comentarios, porque se me hace muy interesante. Esto en la película también lo reflejan de alguna manera. Con Harry o con Hermione, el sombrero seleccionador pasa más tiempo en la cabeza de ambos, mientras que con Draco Malfoy lo selecciona en un segundo, y ni siquiera necesita tocar su cabeza. Ahora sí, llegamos a la selección de Hermione Granger. En el libro, ella simplemente corre hacia el taburete, y se pone el sombrero muy nerviosa, y luego de que el sombrero grita Gryffindor, Ron gruñe. En la película, en cambio, esta escena es mucho más elaborada. Hermione se muestra todavía más nerviosa. No corre al taburete, más bien respira hondo y dice: «Oh no,
relájate. Y en ese momento se ve a Ron diciéndole a Harry que le había dicho que ella estaba loca. Luego el sombrero se toma su tiempo pensando y cuando grita Gryffindor, Ron solo la ve con cara triste, pero no gruñe. Después de esto, en el libro Harry comienza a tener un pensamiento horrible. Comienza a preguntarse qué pasaría si no era elegido para ninguna casa, si se quedaba sentado con el sombrero por horas, hasta que la profesora McGonagall se lo quitara de la cabeza para decirle que era evidente que se había equivocado y que era mejor que volviera en el tren. También nos perdimos en la película de la selección de Neville Longbottom, la que desafortunadamente no sale muy bien. Para empezar, cuando lo llaman se tropieza con el taburete. Luego el sombrero tarda un gran rato en decidirse. Esto no lo sabemos en este capítulo, pero después se reveló en Pottermore que cuando el sombrero pasa más de 5 minutos deliberando en qué casa poner a ese alumno, se le conoce como Hatstall. Y en ese artículo también se menciona que de los contemporáneos de Harry Potter, Hermione Granger y Neville Longbottom fueron los que más se acercaron a hacerlo. Con Hermione tardó casi 4 minutos deliberando si debía colocarla en Ravenclaw o en Gryffindor. En el caso de Neville, el sombrero sí estaba decidido en ponerlo en Gryffindor, pero Neville estaba intimidado por la reputación de valentía de esa casa, así que le estaba pidiendo al sombrero ser colocado en Hufflepuff. El sombrero en cambio se negó y lo colocó en Gryffindor. Eso tampoco lo aprendemos en este libro, pero más adelante en la historia se revela que los padres de Neville, Alice y Frank, fueron dos de los aurores más talentosos y siempre se opusieron a Voldemort. Fueron torturados hasta la locura por un grupo de mortífagos y tuvieron que pasar el resto de su vida en el Hospital San Mungo. Aún así, la abuela de Neville no dejaba que su nieto olvidara lo valientes que ellos habían sido, y por eso lo presionaba tanto para estar a su altura. Todo esto explica por qué Neville se sentía tan intimidado por Gryffindor, y por la valentía que se esperaba de él en casa. Pero bueno, regresando al libro, el desastre de su selección no terminó ahí. Cuando el sombrero grita Gryffindor, Neville sale corriendo todavía con el sombrero puesto, y tiene que devolverlo entre las risas de todos a Morag McDougal, aunque tampoco me pregunten quién era ni en qué casa quedó, porque nunca volvemos a saber nada más de esta alumna. Luego, por fin tenemos la selección de Draco Malfoy, que también aparece en la película, y en ambas versiones el sombrero apenas toca su cabeza y grita Slytherin. En la película, sin embargo, es aquí cuando Ron menciona lo que Hagrid le había dicho a Harry en el libro anteriormente, que todas las brujas y magos que se habían vuelto malvados habían estado todos en Slytherin, aunque no menciona a Voldemort como sí lo hizo Hagrid. Y además en la película, Crabbe y Goyle todavía no habían sido seleccionados, mientras que en el libro se menciona que Draco se fue a reunir con ellos a la mesa de Slytherin, con aire de satisfacción. En la película también vemos la selección de Susan Bones, que probablemente fue incluida porque el personaje era interpretado por Eleanor Columbus, la hija de Chris Columbus, el director. Como dato curioso, las películas tenían la regla de que solo podían participar en ellas actores británicos. A Eleanor la dejaron participar como un pequeño guiño del director, pero como era estadounidense, no pudo tener líneas habladas. Por eso también su papel terminó siendo menos relevante en las películas que en los libros. Pero bueno, en la película aprovecharon este momento para incluir una escena en la que Snape ve a Harry con cara de sorpresa, y a Harry le comienza a doler la cicatriz de la frente. Esto es por supuesto porque en esta escena también está Voldemort. Bueno, debajo del turbante de Quirrell, pero ahí está. Ron le pregunta que qué le pasa y Harry dice que nada. Pero desde este momento comienza a sospechar que Snape es malvado, por ese dolor que le dio en la cicatriz. En el libro, sin embargo, esto todavía no ocurre. Pasa más adelante. Primero son seleccionados Moon, Nott, Parkinson, las gemelas Patil, Sally Ann Perks y finalmente Harry Potter. Por cierto, Nott es Theodore Nott, que venía de una familia de mortífagos y era amigo de Draco desde antes de entrar a Hogwarts. Parkinson es Pansy Parkinson, y tanto ella como Nott fueron a Slytherin. Las gemelas son Parvati Patil, que fue a Gryffindor, y Padma Patil, que fue a Ravenclaw. Las otras dos estudiantes son bastante misteriosas. Moon al final iba a ser una compañera de Harry, pero su nombre terminó
terminó siendo reutilizado para Luna Lovegood. Y Sally Ann Perks es una alumna que simplemente desaparece por completo de la historia. No sabemos qué le pasó. Ahora sí, vamos a analizar la selección de Harry Potter. En la película Ron pasa antes que Harry, pero en el libro, como van por orden alfabético, pasa primero Harry. Él nota que todos en el gran comedor intentan verlo bien, antes de que el sombrero le cubra toda la cara. En la película, por supuesto, el sombrero no le tapa la cara, porque tenemos que ver la actuación de Daniel. Aún así, se escuchan muchas voces susurrando, dando a entender que todos quieren ver su selección. Y lo que le dice el sombrero a Harry y lo que él responde es prácticamente igual en ambas versiones. Difícil, muy difícil, lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala, hay talento, oh vaya, sí, y una buena disposición para probarse a sí mismo. Esto es muy interesante. Entonces, ¿dónde te pondré? Harry se aferró a los bordes del taburete y pensó, en Slytherin no, en Slytherin no, en Slytherin no, ¿eh? ¿Estás seguro? Podría ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza, y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza, no hay duda. Bueno, si estás seguro, mejor que seas Gryffindor. En la película se muestra a todos aplaudiendo muy contentos, sobre todo Hagrid y Dumbledore, quien incluso levanta su copa como señal de aprobación. En el libro Dumbledore no levanta su copa, pero sí nos enteramos de algunos detalles más. Harry recibe la ovación más fuerte hasta ese momento. Percy, el prefecto, se pone de pie y le estrecha la mano con entusiasmo, mientras los gemelos Weasley gritan, ¡tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter! Luego Harry se sienta junto al fantasma con gorguera que había visto antes, Nick casi decapitado, quien le da una palmada en el brazo, aunque Harry hubiera preferido que no, porque sintió como si hubiera metido el brazo en un cubo de agua helada. Desde ahí ya puede ver bien la mesa de los profesores. En el extremo más cercano estaba Hagrid, quien lo mira y levanta los pulgares, y por fin logra ver a Albus Dumbledore, a quien reconoce por el cromo de las ranas de chocolate. También ve al profesor Quirinus Quirrell, a quien había conocido en el caldero chorreante. Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando analizamos el capítulo del callejón Diagon, les dije que en su primer encuentro con Quirrell, él todavía no lleva su turbante y que por eso le pudo estrechar la mano a Harry? Pues aquí lo primero que Harry Potter nota al verlo es precisamente su turbante. Harry también vio al profesor Quirrell, el nervioso joven del caldero chorreante. Estaba muy extravagante, con un gran turbante púrpura. Es verdad que Voldemort poseyó a Quirrell el mismo día en el que conoció a Harry Potter, pero más tarde. Quirrell estaba en el callejón Diagon por órdenes de Voldemort para robar la piedra filosofal de Gringotts, pero Hagrid la retiró primero, por órdenes de Dumbledore. Fue entonces cuando Voldemort, furioso por el fallo de Quirrell, lo poseyó por completo, para vigilarlo más de cerca. Y por eso Quirrell empezó a usar este turbante, para ocultar el rostro de Voldemort que ahora estaba en su cabeza. En el caldero chorreante, Quirrell pudo estrechar la mano de Harry porque todavía no estaba completamente poseído. Pero este momento, en el gran comedor, es la primera vez que Harry ve a Quirrell con turbante. Por lo tanto, con Voldemort en la cabeza. Esto será muy importante más adelante, recuérdenlo. Regresando a la ceremonia de selección, ya solo quedaban 3 alumnos por seleccionar. Lisa Turpin fue a Ravenclaw, y después llegó el turno de Ron Weasley por fin, quien tenía una palidez verdosa. Harry cruzó los dedos debajo de la mesa deseando que él estuviera en la misma casa que él, y un segundo después el sombrero gritó ¡Gryffindor! En la película, al igual que pasó con Hermione, la selección de Ron es mucho más extensa, y el diálogo del sombrero es exclusivo de esta versión. Cuando Ron se sienta muy nervioso, el sombrero le dice: ¡Ah, otro Weasley! Ya sé qué hacer contigo, Gryffindor. Y Ron suspira aliviado. Sus hermanos aplauden y Harry sonríe. En el libro, como Harry ya había sido seleccionado, aplaude con fuerza junto a los demás. Y Ron se desploma en la silla más próxima. También es felicitado por su hermano Percy. Bien hecho, Ron.
Excelente. El último alumno en ser seleccionado es Blaise Zabini, quien va a Slytherin. Finalmente, la profesora McGonagall enrolla el pergamino y se lleva el sombrero seleccionador. En ese momento, Harry mira su plato de oro vacío y se da cuenta de lo hambriento que estaba. Parecía que habían pasado horas desde que comió las empanadas de calabaza con Ron. Sin embargo, el banquete no comienza de inmediato como en la película. En el libro, Albus Dumbledore se pone de pie, abre los brazos y dirige unas palabras. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete quiero decir unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Muchas gracias. Un gran discurso. En la película simplemente dice que comience el banquete. Lo que creo que no refleja del todo es el lado cómico que tenía Dumbledore en los libros. Al escuchar esto, Harry no sabía si reír o no. Así que le pregunta a Percy. ¿Está un poquito loco? Pero Percy responde con toda seriedad. ¿Loco? Es un genio. El mejor mago del mundo. Pero está un poco loco, sí. ¿Papas, Harry? En ese momento Harry se queda con la boca abierta, porque frente a él aparecen platos llenos de comida. Nunca había visto tantas cosas que le gustaran sobre una mesa. Carne asada, pollo asado, chuletas de cerdo y cordero, salchichas, tocinetas y filetes. Papas cocidas, asadas y fritas, pudín de Yorkshire, arvejas, zanahoria, salsa de carne, salsa de tomate y por alguna extraña razón, caramelos de menta. Yo creo que seguramente estaban allí porque le gustaban a Dumbledore. Harry estaba muy feliz, por supuesto, porque con los Dursley, Dudley siempre se servía primero todo lo que más le gustaba a Harry, aunque a él no le gustara, y le dejaba a su primo las sobras. Pero en ese momento Harry podía servirse lo que quisiera, así que puso en su plato un poco de todo, salvo los caramelos de menta, y comenzó a comer. Y en el libro, aquí es donde se presenta Nick casi decapitado. Sin embargo, no aparece de la nada como en la película, ni asusta a Ron. Como ya estaba ahí desde el principio, al ver a Harry comer simplemente comenta, un poco triste, que todo se veía delicioso. Cuando Harry le pregunta si no puede comer, él le responde: no he comido desde hace unos 400 años. No lo necesito, por supuesto, pero uno lo echa de menos. Creo que no me he presentado, ¿verdad? Sir Nicholas de Mimsy Porpington, para servirte, fantasma residente de la torre de Gryffindor. En ese momento Ron grita que su hermano se lo había contado. ¡Usted es Nick casi decapitado! Algo que no le hizo mucha gracia a Sir Nicholas, quien empieza a decir que prefiere que lo llamen Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Pero en ese momento Seamus Finnegan grita: ¿casi decapitado? ¿Cómo se puede estar casi decapitado? Y Sir Nicholas, muy molesto, se agarra a la oreja izquierda y tira. Toda su cabeza se separa del cuello y cae sobre el hombro como si tuviera una bisagra. En la película, en cambio, después de que Sir Nicholas aparece de la nada y asusta a Ron, les da la bienvenida a Gryffindor. Y en ese momento comienzan a entrar los demás fantasmas al gran comedor. Me imagino que las limitaciones de la época no les permitían mostrar a los fantasmas todo el tiempo en el gran comedor con los alumnos, así que les dieron su propia escena corta. Y aunque sí vemos a los demás fantasmas de las casas, no llegamos a conocer sus nombres, solo el de Nick casi decapitado. Además, ahí es Percy quien le pregunta cómo estuvo su verano, y Nick responde que otra vez su petición para unirse al club de los cazadores sin cabeza fue denegada. Esta información no aparece en Harry Potter y la Piedra Filosofal, es más bien un detalle del segundo libro, La Cámara Secreta. Después de eso es cuando Ron dice que lo conoce, que es Nick casi decapitado. El fantasma también aclara que prefiere que lo llamen Sir Nicholas, pero no es Seamus Finnegan quien hace la pregunta, sino Hermione Granger. Casi decapitado, ¿cómo se puede estar casi decapitado? Y entonces muestra su casi decapitación, para horror de todos. Aunque en la película no se le ve tan molesto como en el libro. En el libro, además de todo esto, les dice a los Gryffindor que esperaba que este año lo ayudaran a ganar la Copa de las Casas. También nos revela que llevaban bastante tiempo sin ganar, porque Slytherin había conseguido la copa 6 años seguidos, y que el varón sanguinario se había vuelto insoportable. Ahí es donde conocemos el nombre del fantasma de Slytherin, el varón sanguinario, el que estaba en su mesa con los ojos fijos y sin expresión, con un rostro demacrado, y las ropas manchadas de sangre plateada.
estaba al lado de Draco Malfoy, y a Harry le alegró ver que Draco no estaba nada contento con su presencia. Y aquí viene una pista curiosa. Seamus le pregunta a Sir Nicholas por qué el varón sanguinario estaba cubierto de sangre, pero Nick responde que nunca se lo había preguntado. En este momento no lo sabemos, pero esta sangre termina siendo clave para que Harry Potter pudiera encontrar la diadema de Rowena Ravenclaw, la que Voldemort había convertido en un Horrocrux. Si se dan cuenta, el único fantasma al que no conocemos en este capítulo es el de Ravenclaw. Conocemos al fraile gordo de Hufflepuff, al varón sanguinario de Slytherin y a Nick casi decapitado de Gryffindor, pero la dama gris de Ravenclaw no se menciona hasta el último libro. Y esto tiene sentido, porque la dama gris es un fantasma muy evasivo y a quien no le gusta hablar de su pasado. De hecho, la mayoría en Hogwarts ni siquiera saben que ella era la hija de Rowena Ravenclaw, la fundadora de la casa. Esto se debe a que cuando era joven, Helena le robó a su madre su famosa diadema, la que aumentaba la inteligencia de quien la portara, y huyó a Albania. Su madre envió al varón sanguinario a buscarla, quien además estaba enamorado de ella. Cuando Helena se negó a regresar, el varón en un ataque de rabia la apuñaló, y al darse cuenta de lo que había hecho, se suicidó por arrepentimiento. Por eso el varón está cubierto de sangre, una pista de toda esta historia. Además, tiempo después, Tom Riddle la engañó y logró que le revelara la ubicación de la diadema para convertirla en un Horrocrux, lo que hizo que Helena desconfiara todavía más de los demás. Pero aquí, más que su mención, su ausencia en este capítulo es la mayor pista de que será muy importante en el último libro. En la película solo vemos el inicio del banquete, no vemos cuando desaparecen los platos y aparecen los postres. Bloques de helado de todos los sabores que uno se pudiera imaginar. Pasteles de manzana, tortas de melaza, pastelitos de chocolate, rosquillas de mermelada, bizcochos borrachos, fresas, gelatina, arroz con leche y más. Pero en la película sí dejaron un poquito del diálogo que aparece en el libro en este momento, solo que antes de la introducción de Nick casi decapitado. Seamus Finnegan dice que es mitad y mitad. Mi padre es muggle. Mamá no le dijo que era una bruja hasta que se casaron. Fue una sorpresa algo desagradable para él. Lo que sí eliminaron fue lo que Neville cuenta sobre su familia, que además de ser muy interesante revela muchas cosas, como por qué llevó un sapo a Hogwarts, por qué era tan inseguro, y el ambiente en el que creció tras perder a sus padres, algo que en ese momento no sabemos, pero que también está relacionado con lo que sufrió por culpa de Voldemort. Se los voy a leer completo porque no se pueden perder de nada. Mi abuela me crió y ella es bruja, pero la familia creyó que yo era todo un muggle durante años. Mi tío abuelo Algie trataba de agarrarme desprevenido y forzarme a que saliera algo de magia de mí. Una vez casi me ahoga, cuando me tiró al agua en el puerto de Blackpool, pero no pasó nada hasta que cumplí 8 años. El tío abuelo Algie había venido a tomar el té y me tenía cogido de los tobillos y colgando de una ventana del piso de arriba, cuando mi tía abuela Enid le ofreció un merengue, y él accidentalmente me soltó, pero yo reboté por el jardín hasta llegar a la calle. Todos se pusieron muy contentos. Mi abuela estaba tan feliz que lloraba. Y tendrían que haber visto sus caras cuando vine aquí. Creían que no sería tan mágico como para venir. El tío abuelo Algie estaba tan contento que me compró el sapo. Es una pena que esto haya sido eliminado de la película, porque nos cuenta muchísimo sobre Neville. También cortaron la plática que Hermione estaba teniendo con Percy sobre las clases. Espero que comiencen enseguida, hay mucho que aprender. Yo estoy particularmente interesada en transformaciones. Ya sabes, convertir algo en otra cosa. Por supuesto, parece que es muy difícil. Hay que empezar con cosas pequeñas, como fósforos en agujas y todo eso. Por cierto, en la película hay algo raro con Harry en la mesa de Gryffindor antes de que comience el banquete. Después de la ceremonia de selección, vemos que se sienta junto a Ron, pero unos segundos más tarde aparece del otro lado, junto a Percy. O se cambió pasando por debajo de la mesa, o tuvo que rodear medio gran comedor para llegar ahí. Algo que hubiera sido muy divertido de ver. Por supuesto que lo cambiaron para que pudiera hablar con Percy sobre lo que sucede después en el libro. Cuando Harry comienza a sentirse reconfortado y un poco soñoliento, vuelve a mirar hacia la mesa de los profesores. Hagrid bebía de su copa, McGonagall hablaba con Dumbledore y el profesor Quirrell,
con su absurdo turbante, conversaba con un profesor de pelo grasiento, nariz ganchuda y piel cetrina. En ese momento, ese profesor miró encima del turbante de Quirrell y se encontró directamente con la mirada de Harry Potter. Y es ahí cuando un dolor agudo le atravesó la cicatriz de la frente. Esta es la escena que pusieron en la película durante la ceremonia de selección, donde Ron le pregunta si está bien, pero en el libro no es Ron, es Percy quien le pregunta qué había pasado. Por eso yo creo que Harry simplemente responde que nada, porque no le tenía la misma confianza que a Ron. El dolor desaparece casi de inmediato, pero para Harry es difícil olvidar la sensación que tuvo al mirar a ese profesor, una sensación que no le gustó en absoluto. Es entonces cuando le pregunta a Percy quién era el profesor que estaba junto a Quirrell. Oh, ya conocías a Quirrell entonces. No es raro que parezca tan nervioso. Ese es el profesor Snape. Su materia es pociones, pero no le gusta. Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell. Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras. En la película aprendemos prácticamente lo mismo, solo que con algunas diferencias. Ahí Percy también le dice a Harry que Snape es el jefe de la casa Slytherin, algo que no menciona en el libro, y que lleva años intentando quedarse con el puesto de Quirrell. Esto en realidad es un error, porque Quirrell, antes de tomarse ese año sabático para ir a buscar a Voldemort, enseñaba estudios muggles en Hogwarts. En el libro esto no queda tan claro, así que no los culpo por esa confusión, pero sí crea problemas más adelante, cuando nos enteramos de que existe una maldición puesta por Voldemort sobre el puesto de defensa contra las artes oscuras, que hace que ningún profesor dure más de un cargo en esa materia. Por supuesto, en ambas versiones todo apunta a que el dolor que sintió Harry en su cicatriz fue culpa de Snape, ya que Harry lo siente justo después de verlo. Pero la verdadera pista es el turbante de Quirrell. En la película esto tiene menos sentido, porque en el callejón Diagon Quirrell ya llevaba su turbante. Pero en realidad esta es la primera vez que Harry Potter ve a Quirrell poseído por Voldemort, y por lo tanto la primera vez que se encuentra indirectamente con él. Recordemos que Harry Potter llevaba dentro de sí un fragmento del alma de Voldemort, así que es normal que esta parte reaccionara ante su presencia, y por eso le comenzara a doler la cicatriz, algo que Snape nota de inmediato, y por eso comienza a sospechar de Quirrell. Después de que desaparecen los postres, es cuando Dumbledore por fin se levanta a dar los anuncios importantes de inicio de año, los que en la película dice antes de la ceremonia de selección. En ambas versiones menciona que los alumnos deben de tener en cuenta que los bosques están prohibidos para todos los estudiantes, pero en el libro además aclara que los veteranos también deberían recordarlo, y en ese momento mira directamente a Fred y George Weasley. Lo siguiente sí cambia mucho entre el libro y la película. Filch sí le había pedido que le recordara algo a los alumnos, pero no era lo del corredor del tercer piso, sino que no debían hacer magia ni en los recreos ni en los pasillos. En el libro Dumbledore además menciona que las pruebas de Quidditch serán durante la segunda semana del curso. Y por último, que ese año el pasillo del tercer piso del lado derecho estaba fuera de los límites, para cualquiera que no deseara una muerte dolorosa. Y si lo piensan, en la película no tiene mucho sentido que Filch le recuerde esto a Dumbledore, porque él no sabía nada de la piedra filosofal. Fue Dumbledore quien la escondió ahí, así que por eso en el libro es él quien hace esta advertencia. Los otros profesores que añadieron obstáculos probablemente también lo sabían, pero definitivamente no Argus Filch, quien además era un Squib y no podía hacer magia. Para Filch era importante que los alumnos no hicieran magia en los pasillos, porque no tenía forma de controlarlos. Pero no tenía nada que ver con la piedra filosofal, así que este sí es un pequeño error de la película. Y al escuchar lo de la muerte dolorosa, Harry no reacciona como en la película. Al contrario, se ríe, probablemente porque piensa que Dumbledore estaba bromeando, y honestamente no podemos culparlo. Después de ese discurso de bienvenida. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco, muchas gracias. Pero es de los pocos que se ríen. Incluso le pregunta a Percy si lo decía en serio, y Percy responde que cree que sí. Es raro porque habitualmente nos dice el motivo por el que no podemos ir a algún lugar. Por ejemplo, el bosque está lleno de animales peligrosos. Todos lo saben.
Creo que, al menos, debió avisarnos a nosotros, los prefectos. Ahí se nota que no era una advertencia común en Dumbledore, y que por eso todos lo estaban tomando en serio. Pero de todos modos, su lado divertido no desaparece, porque inmediatamente dice que antes de irse tienen que cantar la canción del colegio, y que cada uno puede elegir su melodía favorita. Algo que por supuesto no vemos en la película. Hogwarts, 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 enséñanos algo por favor, bien seamos viejos y calvos o jóvenes con rodillas sucias. Nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes, porque ahora están vacías y llenas de aire, pulgas muertas y un poco de pelusa, así que enséñanos cosas que valga la pena saber. Haz que recordemos lo que olvidamos. Hazlo lo mejor que puedas. Nosotros haremos el resto y aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consuman. Todos terminaron la canción en momentos diferentes, y al final solo Fred y George Weasley seguían cantando con una melodía de marcha fúnebre. Pero Dumbledore no se enoja, al contrario, los dirige hasta las últimas palabras. Y cuando terminan es de los que más aplaude. Ah, la música. Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. Y ahora es hora de ir a la cama. Salgan al trote. Ahora sí nos emparejamos con la película. Los de primer año de Gryffindor siguen a Percy y suben por las escaleras de mármol. Aunque en la película todo se siente todavía más mágico. Aquí tenemos nuestro primer vistazo a la gran escalera de Hogwarts, a la que le gusta cambiar. Y también vemos por primera vez los retratos que se mueven y hablan. En el libro, sin embargo, como Harry está tan cansado, no se sorprende al ver que la gente de los retratos susurra y lo señala al pasar. O cuando Percy, en 2 ocasiones, los hace pasar por puertas ocultas, detrás de paneles corredizos y tapices en la pared. ¿Y recuerdan de quién se quejaban los fantasmas al inicio del capítulo? Exactamente, de Pips, a quien conocemos por primera vez aquí. De repente, unos bastones comienzan a flotar en el aire, y cuando Percy se acerca, empiezan a lanzarse contra él. Entonces Percy explica que se trata de Pips, el poltergeist, y le pide que aparezca, pero Pips solamente hace un ruido fuerte y grosero, como si se desinflara un globo. Ahí es cuando Percy lo amenaza con ir a buscar al varón sanguinario, y al escuchar esto se oye un chasquido, y aparece un hombrecito de ojos oscuros y perversos, con una boca ancha, flotando en el aire con las piernas cruzadas y sosteniendo los bastones. Al ver a los alumnos de primer año se emociona y se lanza contra ellos, así que todos se agachan. Después de que Percy vuelve a amenazarlo con llamar al varón, Pips desaparece enfadado, hace sonar la lengua y deja caer los bastones sobre el pobre de Neville Longbottom. Entonces Percy les explica que deben de tener cuidado con él, que el varón sanguinario es el único que puede controlarlo y que ni siquiera obedece a los prefectos. Después de este incidente llegan al final del pasillo, donde cuelga el retrato de una mujer muy gorda con un vestido de seda rosa. Ella le pide la contraseña y cuando Percy responde Caput Draconis, el retrato se balancea hacia adelante y deja ver un agujero en la pared. Esto es prácticamente igual en la película, solo que ahí el agujero no es redondo. Luego todos se amontonan para pasar. En el libro Neville necesita un poco de ayuda. Y finalmente todos entran a la sala común de Gryffindor, una habitación redonda y acogedora, llena de sillones cómodos. Percy les explica que el dormitorio de los chicos está del lado izquierdo y el de las chicas del derecho. Y también menciona que sus baúles ya están ahí. En el libro simplemente los conduce, y después de subir por unas escaleras de caracol, ellos mismos descubren que sus baúles ya estaban ahí. Al llegar encuentran 5 camas con dosel y cortinas de terciopelo rojo oscuro. Como están demasiado cansados para conversar, se ponen la pijama y se meten en la cama. Ron le susurra a Harry que la comida había sido increíble, y le grita a Scabbers que se vaya, porque se estaba comiendo las sábanas. En la película, en lugar de esto, tenemos esta escena de todos dormidos, menos Harry, que está sentado en la ventana junto a Hedwig, probablemente para mostrarnos el dormitorio y para dejar claro que Harry Potter por fin está feliz. Pero en el libro, él está tan cansado que se queda dormido inmediatamente. Y además tiene un sueño muy extraño. Tenía puesto el turbante del profesor Quirrell,
que le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato, porque ese era su destino. Harry contestó al turbante que no quería estar en Slytherin, y el turbante se volvió cada vez más pesado. Harry intentó quitárselo, pero le apretaba dolorosamente, y entonces apareció Malfoy, que se burló de Harry, mientras este luchaba para quitarse el turbante. Luego Malfoy se convirtió en el profesor de nariz ganchuda, Snape, cuya risa se volvía cada vez más fuerte y fría. Se produjo un estallido de luz verde, y Harry se despertó, temblando y empapado en sudor. Este sueño es corto, pero tiene varias pistas escondidas. Recordemos que Harry guardaba dentro de él un fragmento del alma de Voldemort, y que más adelante en la historia a veces podía ver lo que Voldemort veía, e incluso lo que veía Nagini, uno de sus horrocruxes. Yo creo que esta es una primera muestra de esa conexión, porque lo más importante aquí es el turbante. Voldemort estaba debajo del turbante de Quirrell, así que en este sueño el turbante que le habla es en realidad Voldemort, que de alguna forma le está diciendo a su propio fragmento de alma que pertenece a Slytherin. Luego aparece Malfoy, que en ese momento representa la maldad para Harry, y se transforma en Snape, de quien desconfía desde ese primer encuentro por el dolor en la cicatriz. Y aunque parece que es la risa de Snape la que se vuelve cada vez más fuerte y fría, en realidad encaja mucho más con la forma en la que se describe la voz de Voldemort en los libros, como aguda y fría. Esa también puede ser una pista de la conexión entre ellos, y de cómo todo está relacionado desde el inicio con la profecía de Sybil Trelawney, que fue lo que desencadenó todo, y que esta risa venga de Snape no es una coincidencia. Después de todo, fue Snape quien le reveló la profecía a Voldemort, y provocó la muerte de los Potter y la conexión entre Harry y Voldemort. Luego tenemos ese estallido de luz verde, el Avada Kedavra, que es justamente lo que une a Harry y a Voldemort desde el principio. Así que, aunque no parezca tan importante, este sueño funciona como una especie de presagio de todo lo que está por venir en todos los siguientes libros, algo que se me hace muy interesante. Harry se despierta temblando y empapado de sudor, pero se da la vuelta y se vuelve a dormir. Y al día siguiente, cuando despierta, no recuerda nada de ese sueño. Y aquí es donde termina el 7º capítulo de Harry Potter y la piedra filosofal, el sombrero seleccionador. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que estén disfrutando mucho de esta comparación entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no se olviden de dejar un like enorme, de compartir este video con otras personas y decirme en los comentarios qué les pareció, porque solo con su apoyo podré seguir con esta serie, ya que no son videos nada fáciles de hacer. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir aprendiendo más de las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.